Gracias, muchísimas gracias por mantener la sintonía con su programa 1+1. Aquí está con nosotros ya la doctora Rosa Elcarte. Ella es la representante en el país del Fondo de Naciones Unidas para la Niñez y la Infancia, el UNICEF. Bueno, la pregunta obligada, después de darle la bienvenida a la doctora y agradecerle que haya aceptado nuestra invitación, tiene que ver con esto de las muertes neonatales, que ahora ha habido un pico que ha creado alarma, pero que parece que ser uno de los principales problemas que está afectando la salud en el país. Cuéntenos, denos su versión de este fenómeno. Sí, bueno. Y la relación del fenómeno con otros países. Sí, sí. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación. Y tiene razón, la mortalidad. Creo que hace un montón de años nos juntamos y hablamos de este mismo tema, ¿verdad? Sí. Sí, la mortalidad neonatal sigue siendo, en estos momentos, la primera causa, digamos, el problema más importante de salud que tiene el país. ¿Sí? O sea, el problema más importante de salud que tiene el país en estos momentos es la mortalidad neonatal. ¿Sí? Y es un tema que no es fácil, pero donde se pueden hacer todavía muchísimas cosas para mejorar. En todo el trabajo que UNICEF ha hecho estos años acompañando a las instituciones públicas, como siempre, hubo un pico. Perdona, estoy un poquito gripada. No, tranquila. Hubo un momento en el 2019, recordarás, que se consiguió bajar casi un 20% la mortalidad materna. Pero después de una crisis parecida a la de ahora. No, la crisis fue antes, fue bastante antes del 19. Fue el 17, sí. Hubo el escándalo, pero el 18 fue... Sí, entonces trabajamos súper bien en aquel entonces con las instituciones públicas y bajaron la mortalidad materna y la mortalidad neonatal. Y cuando ya entrábamos en esa rueda... Están bastante asociadas a veces. Van muy ligadas, la atención, claro, el cómo nace el bebé está muy ligado a cómo... A la condición de cómo se atiende el parto a la madre, a la condición de la madre, ¿sí? Entonces, llegó pandemia justo cuando empezábamos a bajarlas y ahí, como en todo el resto de los mundos, las cifras se volvieron a disparar. Como ya partíamos de altas, aunque habíamos bajado un poquito, se pusieron en cifras elevadísimas. Hemos vuelto a trabajar otra vez con la institucionalidad, fundamentalmente con el SNS, con el Servicio Nacional de Salud, y te doy fe, de verdad, porque hemos estado muy de cerca, que el doctor Lama y su equipo se están dejando la piel. Hemos trabajado muchísimo el año pasado, fundamentalmente, o sea, hemos preparado, como digo, cuando hay un cambio de gobierno hay que volver a encajar las políticas, las cosas, etcétera. Y el año pasado trabajamos ya a full y bajado la mortalidad materna mucho. En el sector público casi un 50%. Bajó muchísimo la mortalidad materna, pero no bajamos la mortalidad neonatal. Eso veo. Y a finales del año pasado, cuando ya estábamos ahí, dijimos, bueno, ahora hay que mantener esto, pero nos toca bajar fuertemente la mortalidad neonatal. Y de hecho ese es el foco y el esfuerzo que está poniendo el SNS en este año. Doctora, perdón, creo que sería importante identificar en este momento de la conversación las causas. ¿Por qué la mortalidad neonatal en República Dominicana es tan alta? Bueno, como digo, va muy ligada a la atención a la madre, por ejemplo. Una de las cosas bueno, porque quiero aclarar un poquito lo del pico. Termine la idea. En este momento, en este año, no ha habido un pico, ha habido un pico en un hospital. ¿Sí? Porque la mortalidad neonatal general en el sector público ha empezado a bajar un poco también. Pero por causas muy particulares, y desde luego sentimos en el alma lo que ha pasado en el Hospital Los Minas, pues ha habido un pico en un determinado hospital por unas determinadas circunstancias, de unos cambios de personal, etcétera, etcétera. Pero ¿sí? Los datos que tenemos de lo que pasó el año pasado... Sí, los datos, no, pero quiero decir, los datos del año pasado eran muy altos, como digo, no se bajaron, se bajó la mortalidad materna, no la neonatal. El esfuerzo este año era bajar la neonatal. Había globalmente en el sector público ha empezado a bajar un poquito la mortalidad neonatal, pero en el Hospital Las Minas, por un caso muy particular, que digo, de un cambio de personal, etcétera, ha habido un pico que nos llena de tristeza profunda, UNICEF, que se han tomado algunas medidas que ojalá se investigue todavía más. Usted dice que fue por un cambio de personal ahí. Pareciera ser. Nosotros no hemos hecho la investigación, pero pareciera ser. No digo que fuera una causa-efecto, pero sí hubo un cambio, ¿sí? Yo recibí alguna información extraoficial de que había también un conflicto entre los médicos residentes con la directora de
A ver, de perinatología. hubo un cambio, o sea, cambiaron la directora de neonatología. Ese fue el cambio, diríamos que no las querían los médicos. Pues es que una cosa es ser muy buena doctora, otra cosa es ser muy buen gerente. Y son temas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, no, yo no voy a entrar porque no conozco, o sea, los detalles internos de la investigación se van a hacer, ¿no? Pero un poquito a lo que íbamos. Se estaban haciendo los esfuerzos y justamente, pero bueno, vemos que se puede hacer infinitamente más. Y me preguntabas por qué, ¿verdad? Las causas. Una de las causas fundamentales de muerte es por el nacimiento de bebés prematuros, muchos bebés prematuros. Entonces, tenemos que conseguir que haya que disminuyan los bebés prematuros. ¿Podemos trabajar en eso? Sí, y como te decía, justamente hace unos días estuvimos reunidos ya, de nuevo, con el Servicio Nacional, planteando las intervenciones adicionales que se van a poner en marcha. Ahora, también te digo, desde que se acuerda algo con el nivel de arriba, ¿verdad? Y eso pasa en los hospitales, hay una resistencia al cambio en los hospitales de una manera brutal. Hay que trabajar hasta la saciedad, hay que insistir, ir, o sea, hacer monitoreos, ver lo que pasa, volver a hacer plan de mejora, volver a ir. Les cuesta muchísimo cambiar, ¿no? Al personal. Al personal le cuesta muchísimo, especialmente a los médicos, ¿verdad? Yo soy médico, ¿verdad? Pero les cuesta muchísimo cambiar. Entonces, por ejemplo, cosas que se pueden mejorar y que ya hemos acordado con el SNS que hay que mejorar. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la infección de orina está muy ligada a la prematuridad. ¿Sí? Se calcula que casi un 20% de los niños prematuros se debe a que esa mujer ha tenido una infección de orina durante el embarazo. Bueno, pues en el sector público se hacen muy pocos cultivos de orina a las mujeres. Entonces ya el año pasado estuvimos empujando este tema, ya el año pasado el doctor Lama se comprometió y empezó todos los trámites requete burocráticos y complicados que hay para hasta que pasa algo, y nosotros trabajamos con ellos en 24 hospitales priorizados, ¿verdad? Y entonces ahora en 18 de ellos ya acaba de empezar a ver, habían 5, bueno, pues ya hemos conseguido que 18 empiece a hacerlos, todavía no de una manera automática, de una manera, pero se da un pasito, ¿verdad? Pasito que recién se está dando, ¿no? Pero hay otra cosa que pasa en el sector público. La inmensa mayoría de los médicos que trabajan en el sector público trabajan también en el sector privado. Correcto. Ya. Y hay veces que si tú tienes que ver un cupo de X pacientes y tienes que estar 4 horas en el hospital, que es lo que han acordado el Colegio de Médicos con el SNS, ojalá fuera noche, pero son 4, ¿sí? Si tú ves esos pacientes rapidito y acabas en hora y media, te puedes ir a la privada antes, cosa que no debiera hacer. Entonces, ahí también vemos, cuando hacemos nuestros análisis conjuntamente con la dirección del SNS, vemos que la consulta prenatal falla mucho, ¿sí? El tiempo en el que se le explica a la mujer lo que debe hacer. ¿Qué se puede hacer en Estamos trabajando, en ese elemento particular? Estamos trabajando, por ejemplo, lo que hacemos nosotros con el SNS es ir y observar, ¿no? ¿Qué pasa? En la prenatal, en el parto, se observa qué es lo que pasa, todo lo que hacen mal se apunta y luego salen unas valoraciones y se va al hospital, se identifica con ellos qué pasa y se intenta hacer planes de mejora. Y por eso bajamos la mortalidad materna y neonatal antes, en el 19, por eso bajó la mortalidad materna, no solo por eso, evidentemente por muchas más cosas, pero bajó la mortalidad materna también el año pasado, y ahora hay que implementar nuevas cosas y hacer que se cumplan, y luego tenemos unas reuniones que digo yo, estratégicas, donde ahí se discute de todo, esa puerta cerrada, y se habla todo, que el hospital hace mal esto, por qué hay que hacerlo, por qué hay que cambiar, y eso empieza poco a poco a dar resultados. Y hay pocos regímenes de consecuencia. Ahí estamos. Los regímenes de consecuencia, bueno, y acabo un poquito con las causas, para acabar de cerrar. Por ejemplo, en el sector privado, todos los médicos, cuando ven a una mujer, le mandan que se haga la analítica, dicen que la analítica, por favor, se la manden inmediatamente, ¿sí? E inmediatamente ponen el tratamiento. Correcto. En el sector público, llega la mujer, le hacen la analítica, y cuando la mujer vuelve al mes o a los 2 meses, o no venga, entonces se le pone el tratamiento. Muy lento. Claro, ya ha estado la mujer Afectada. o con anemia, o con infección, o con virus de VIH, o con lo que sea, ¿sí? Durante dos meses. Entonces, lo que estábamos precisamente trabajando el otro día con esto, bueno, esto no puede ser. Si ustedes en la privada lo hacen así, claro, ustedes tienen que pensar que estas mujeres necesitan el mismo tratamiento. Y a veces no son cosas tan complicadas. Digo, ¿cómo lo hacemos? Digo, pongan una enfermera por cada 4 consultas que se encargue de recoger los análisis,
ponérselos delante al médico, que el médico diga el tratamiento y que llame a esa mujer para que venga. O sea, hay cosas sencillas de hacer. Pero eso implicaría mejorar también los laboratorios en el sector público, porque con frecuencia hay muchos problemas. Sí. Faltan insumos, falta personal, y además hay una... Pero incluso aunque lo hagan bien y no falte personal, aunque tengan todo... No lo llevan. La falta de seguimiento. Lo que pasa es que esa historia médica con esa mujer solamente se ve cuando vuelve el análisis. Sí. Entonces, eso es una cosa que hay que corregir ya. Y estamos de acuerdo ya, hasta que ya pase eso. A la práctica. Y empecemos, y pasa es... Porque cualquier, digamos, cosa nueva que se mete para mejora, bueno, les pasa a los médicos y les pasa en general. O sea, la resistencia al cambio en general es generalizada, ¿no? Estamos ahora con los maestros, para que enseñen a leer y escribir de manera diferente. La resistencia al cambio es mucho. Yo esto lo hago así, y si aquí se ha hecho así, pero que te están muriendo los niños y las mamás, ¿no? Entonces, son cambios que se pueden hacer, ¿no? Y también estábamos hablando, por ejemplo, con la doctora Floren de la Universidad de Jackson, Miami, con la que también trabajamos y trabaja con el SNS. Acaba de hacer una donación que vamos a replicar en más hospitales, de lo que se llama un flujo laminar para las unidades de cuidado neonatal. ¿Qué significa? Son unas camaritas donde a la hora de preparar las mezclas de medicación estás en un ambiente estéril, ¿sí? Porque el tema de las infecciones es un tema importante. Otro tema es si una mujer tiene un estreptococo en el cuello de vagina, cuando nace el bebé nace infectado. Si en ese momento antes de nacer conseguimos tener esa información, se le pone un antibiótico a la mamá para que no nazca infectado. O sea, no son cosas tan complicadas. Y otro elemento que... Nos salvarían vidas. Claro, y otro elemento también es la medición del cuello uterino, ¿no? Durante el parto. Si se ve ya que es corto, sabe que va a haber un riesgo y se puede poner una medicación, ¿no? Entonces, todas esas medidas las hemos hablado hace semana y pico con el SNS, pero a la hora de implementarlo, como es tan complicado, dicen, bueno, vamos a empezar en un hospital para que los demás vean que es posible. Pero hay un tema, doctora. Sí. Muchas mujeres, antes de llegar al hospital de tercer nivel, han ido a la unidad de atención primaria o un hospital de segundo nivel donde hay mayores precariedades. Mira, incluyendo la de la formación médica. En la unidad de atención primaria lo que tenemos son médicos pasantes, sin asesoría. No son especialistas en nada, ni siquiera en medicina. Mira, si me dices cuál es el mayor problema de salud de este país, es la atención primaria. Desde el año 1972, todo el mundo en Alma-Ata... 78, perdón. Todo el mundo en Alma-Ata definió que no puede haber un sistema de salud que funcione sin una buena atención primaria. Y entonces este país no tiene atención primaria ni en el sector público ni en el sector privado. En ningún lado. Yo digo, yo he estado en muchos países, digo, es en el único país donde si te duele la pestaña vas al pestañólogo. Sí. Y si no sabes que te duele, tienes que pasar por 15 médicos a ver si aciertas con cuál de ellos es, ¿no? Entonces, pues no existe tanto el internista, no existe el médico de cabecera, el médico de familia, pero lo más importante es que no existe una buena atención de primaria. Y estamos poniendo muchísimo dinero. Hemos puesto UCIs neonatales porque ha habido esfuerzos, se han construido muchísimas UCIs neonatales. Desde los 7 años que yo llevo aquí, hay muchísimas más UCIs neonatales, muchísimos más programas Mamá Canguro, pero como nos falla atención primaria, amontonamos la gente en los hospitales. En los hospitales luego se hace todo corriendo y rápido, al final las consecuencias... Y están abarrotados. Pero porque la atención primaria no funciona. Pero fíjense que seguimos con esa misma política. Antes, estoy hablando, 20 años atrás, nosotros teníamos un solo hospital materno-infantil, infantil en Santo Domingo, que era el Robert Reed, definitivamente. Hoy tenemos 3. Sí, sí. Y caminamos hacia el 4. El próximo mes van a inaugurar un 4º hospital especializado en niños. En la capital, en la zona metropolitana. Algunos de ellos muy cerca. Pero en el interior no hay ninguno, exceptuando el de Santiago, el Arturo Grullón, en los pueblos, en las regiones. Hombre, yo por lo que he oído están planeando temas cerca de ASOA, etcétera, ¿no? Lo están planeando, pero ahí lo están planeando primero un hospital traumatológico y después un hospital infantil. Sí, pero bueno, yo estoy de acuerdo con todo, pero yo creo que yo empezaría
por una buena atención primaria. O sea, realmente, como digo, no hay un solo sistema de salud que funcione bien en el mundo y que sea sostenible financieramente, que no se base en una atención primaria que te detecta el 80% de los casos, que tú lo mandas si hace falta a un nivel superior a diagnosticar, pero una vez diagnosticado, vuelve a atención primaria y así sigues el tratamiento. O sea, si tú diagnosticas un diabético, no hace falta que lo veas siempre en tercer nivel. Un médico de familia tiene que estar absolutamente preparado para poder llevar el día a día de un diabético. ¿Y a qué usted atribuye el hecho de que, pese a que se reconoce esa realidad, y es universal, o sea, y no nueva, sino no estamos hablando de un modelo que nace ahora, pese a todo esto, el país sigue insistiendo en el mismo modelo? Pues mira, yo voy a pedir perdón a mis colegas del Colegio de Médicos, pero hace 3 ministros de salud hubo un esfuerzo muy importante por promover la atención primaria en el último ministro del gobierno anterior, pero muy importante, y una resistencia brutal del Colegio de Médicos. Yo decía, es en el único país que oigo que los médicos no quieren una atención primaria. Me sorprendí muchísimo cuando el Colegio de Médicos, que aquí es casi un sindicato, no es tanto como un colegio de médicos, diríamos, más europeo, que es fundamentalmente más científico, ¿no? Aquí es un poquito más sindicato, ¿no? Pero quiero decir que el problema es que también no hay un apoyo del sector sanitario en general para que haya una buena atención primaria. Claro, si tú tienes que hacer una buena atención primaria, evidentemente el médico que tiene que estar en la atención primaria no es un pasante, es un médico de familia que ha tenido su residencia de médico de familia. ¡Ojo! Y a quien le tienes que pagar más, un poquito más, porque se está yendo lejos, ¿sí?, para que esté allí por lo menos 8 o 10 años, haga un poquito de dinero si quiere y se vuelva a la ciudad, pero tienes que pagarle un poquito más para que realmente pueda estar en el sitio donde se necesita. Pero ¿y se puede lograr? Y también el Ministerio de Salud es muy importante, como pasa en todos los países, que regule el número de especialidades que va a salir cada año. No puede ser que tengamos cada vez más obstetras y no se formen médicos de familia. En todos los países del mundo, tú vas en España, dicen, este año se van a formar. No, pero hay algo peor. 200 médicos de familia, 800 médicos de familia y se van a formar 200 obstetras y se van a formar, yo qué sé, no sé cuántos neurólogos. Hay algo peor. Pero se define, porque si no lo defines, la oferta y la demanda, lo que necesita el país y lo que se crea y lo que se forma no encaja. No encaja con lo que se necesita. Exacto. Pero hay 2 cosas peores todavía. Una de ellas es de que la especialidad de medicina familiar está degradada. Está totalmente degradada y entonces para un estudiante, un médico graduado, buscar una especialidad, coge la familiar si después de transitar todas las otras. Claro, pero si estuviera bien pagada, muy bien pagada, valorada, claro, cambiarían las cosas. Eso es así. Porque además, claro, como tampoco hay, como aquí todo el mundo tiene pública y privada, ese médico de familia, también de medicina privada. Que está lejos, si va a hacer privada igual no va a conseguir tanto, porque está en un lugar más pobre. Claro, entonces, no claramente, yo estuve en Paraguay antes, y el Ministerio de Salud de Paraguay hizo toda una campaña, y a las personas que se iban muy lejos les pagaba tanto o un poquito más que a los especialistas que estaban en el país, en el centro. Se armó un revuelo de los médicos especialistas y les decía la ministra, bueno, ¿queréis ganar más? Vete. Claro. El tema de las especialidades es bien difícil, lo que usted señalaba. Para el Estado resultaría relativamente fácil. Hay que porque regularlas. aquí se hacen especialidades pagadas por el Estado. Por el mismo Todas, Estado. Claro. Incluyendo las que se hacen en universidades Privadas. privadas de alto nivel. Sí, Claro, costosas. pero entonces, hay que analizar oferta y demanda. Y el país, yo les he comentado esto hasta la ministra Tati hace años, el país tiene que regularlo, ¿sí? Y otro tema también importante para que acabe con la mortalidad materna y neonatal es que tengamos enfermeras especializadas, obstetras y neonatales, que hemos empezado a formar, finalmente, con apoyo de pero muy poquito. Estamos con la UAS y entre todos tenemos que pagar a la enfermera para que pueda tener el cupo. O sea, estamos entre todos apoyando, pero tiene que haber una política realmente del país. De nuevo, cuando llegué yo al país dije, mientras no haya una tasa importantísima de matronas, que son las enfermeras obstétricas, porque el obstetra se aburre con un parto. Y como trabajan 4 horas, quieren acabar el parto en 4 horas, y si ven que se va a alargar un poquito, y no solo quieren dejar al que entra después, porque se enfada el que entra después,
si le deja un parto complicado, hacen una cesárea. Entonces, la matrona está ahí 5, 6 o 8 horas y llega la otra y sigue las 8 horas. Eso es lo que... Y las enfermeras obstétricas y las enfermeras neonatales. Estamos formándolas así, pero hay poquitas todavía. Entonces, si tuviéramos muchas enfermeras neonatales bien formadas, ¿sí?, ahí bajarían las infecciones en los centros hospitalarios, etcétera, ¿no? O sea, formación de enfermeras obstétricas y enfermeras neonatales y atención primaria y un poco menos resistencia al cambio en los hospitales serían los elementos claves para reducir la mortalidad materna y la mortalidad neonatal. Bueno, vamos a tener que pausar, pero volveremos. Está muy interesante la conversación, ¿verdad, Milice? Claro. Y ustedes supongo que lo están notando. Pausamos y volvemos con la doctora Rosa del Carmen. Qué bueno que siguen en sintonía porque estamos teniendo una conversación súper interesante con la doctora Rosa El Carte, que es la representante de UNICEF aquí en República Dominicana. Anteriormente yo le preguntaba por las causas, doctor, y quiero que aproveche 1+1 para explicar cuál es la incidencia real que tiene el fenómeno de las parturentas haitianas en este problema. Y se lo pregunto porque siempre que tenemos estos picos que generan escándalo en la opinión pública, tanto las autoridades como a veces una parte de la población lo justifica diciendo que el problema es que son mujeres haitianas que vienen a dar a luz aquí y que vienen en una condición de un embarazo ya muy avanzado, sin supervisión previa, y que por eso es que se infla tanto la estadística de la muerte materna como también de la muerte neonatal. ¿Qué de cierto hay en eso, doctora? A ver, efectivamente hay mujeres haitianas que están pariendo en los hospitales, fijo. De esas mujeres haitianas hay algunas que ya viven acá, y hay otras que vienen. Las que viven acá tendrían que tener el mismo riesgo que cualquier dominicana, vulnerable. Lo que se revela ahora en los Subinas. Claro, o sea, quiero decir que por supuesto que está, ¿no? No digo que no. También es cierto, cuando analizamos, por ejemplo, la mortalidad materna, cuando comparamos la mortalidad materna de las haitianas es más elevada que la de las dominicanas. Pero cuando quitamos la haitiana, sigue siendo muy elevada la de las dominicanas. No es que digamos, hemos llegado a las cifras normales, ideales, no, ni ideales, ni siquiera esperadas en países de renta media o baja. Wow. ¿Sí? Entonces, ¿es más alta la de las haitianas? Sí. ¿Es normal o baja la de las dominicanas? No, sigue siendo alta. ¿Sí? Eso es importante. Otro tema que ha pasado desde hace un año y pico, recordar que han empezado las detenciones de mujeres embarazadas migrantes. Entonces, esas mujeres embarazadas van menos a la consulta neonatal. Entonces, a mí me decían el otro día un doctor... La consulta prenatal. La consulta prenatal. Entonces me decía un doctor, es que cada vez vienen más al final. Digo, porque tienen miedo. Sí, entonces, claro. Entonces yo siempre dije, esta medida se va a volver contra ellos, porque al llegar más tarde, llegan más complicadas, más UCIs para las mamás, más UCIs para los neonatos, más costo para el sistema y más mortalidad global aumentada. Entonces yo dije, bueno, es una medida que ha tomado el Estado, que por supuesto UNICEF no está de acuerdo con la misma, pero al final yo cuando hablaba con el sector salud digo, os va a complicar más la vida, porque si tú a una paciente la controlas, evidentemente hay un grupo que no lo controlas porque viene de fuera, sí, pero hay una parte importante que viven aquí. Que reside aquí, claro. Y entonces si esas mujeres las estás controlando, lógicamente tienes menos complicaciones, ¿no? Entonces eso está pasando también, ¿sí? Y sí, tiene una incidencia, sí, pero cuando quitamos la incidencia de las haitianas, no es que estemos fenomenal con la mortalidad. Doctora, ¿y usted ha visto alguna señal de que el gobierno esté interesado en aplicar la atención primaria? A ver, he visto picos a lo largo de mi tiempo en el país, he visto picos, como te decía, era como 3 años, ¿no? Hubo un pico de un ministro que tuvo un real interés. Se dice el Cárdenas. Sánchez Cárdenas. Exacto, Sánchez Cárdenas, no quería dar nombres y apellidos. Sánchez Cárdenas. Él tuvo un interés, claramente, y se esforzó y empujó, y yo recuerdo que lo apoyamos muchísimo, y habló con el colegio. Recuerdo una reunión en que llevó a todo el Colegio de Médicos a Punta Cana y estuvimos dos días, miles de ponentes hablando de las ventajas, del cómo, no sé qué, y cuando ya acabó todo y se iban a firmar,
el Colegio de Médicos dijo, qué interesante, pero no firmamos, ¿no? Entonces, ahí es donde yo veo que es complejo, ¿sí? Pero, de alguna manera, y para no tocar el sector privado, quiero decir, para que en el sector público sí hay que empezar. Y no es tan caro, porque ya lo hemos demostrado con el estudio que hicimos lo costeamos con la Fundación Plenitud, sí. Y no es tan caro. Ahora, si no invertimos ese dinero en atención primaria, el sistema de salud de este país es insostenible. No puede seguir haciendo más UCIs neonatales, más hospitales, porque no hay quien lo pague. Ningún país lo puede pagar. ¿Sí? Yo no sé qué usted piensa, pero uno observa en las autoridades sanitarias que se envuelven en la cotidianidad y no tienen tiempo para lo estratégico, para la planificación, para el desarrollo. Pero aquí tenemos dos entes, uno que tiene que estar en la cotidianidad, que es el Servicio Nacional de Salud, y otro que tendría que estar más en lo estratégico, que es el Ministerio de Salud. Pero entonces usted tiene el hecho de que cada institución de esta es autónoma, claro, desde el punto de vista orgánico. Pero el Ministerio de Salud, que es quien norma y regula, y es quien tendría que tener la capacidad de pensar y decir, bueno, la atención primaria es una prioridad, ¿cómo lo vemos? ¿Pero quién nombra el servicio? ¿Eh? Quien nombra el servicio y quien controla los sectores. Pero quien puede definir la normativa es el Ministerio de Salud. Y si el Ministerio... ¿Pero normativa tenemos, doctor? No, a ver, ¿y quién puede...? La atención primaria, eso está... Pero quien supervisa lo que hace en general el sector salud es el Ministerio. Entonces, si hay una norma y no se aplica, el Ministerio sería el primero que tendría que decir, ojo, y es también a la hora de la atribución de los fondos. Los fondos, claro. Eso viene de arriba. Claro, eso es... pues lo que quiero decir, efectivamente, o sea, no es que lo decide el SNS. Si al SNS le dan 4 fondos, ahora si recibe, yo he hablado con el doctor Lama de los poquísimos fondos que tienen para atención primaria. Entonces, si realmente hay un viraje y entiende el gobierno en su conjunto que la atención primaria es la base para resolver muchísimos problemas, lo harían, pero creo que no se le transmite este mensaje suficientemente ni al presidente, ni a las autoridades, ni a la vicepresidenta, de que realmente, si quieren que un país tengamos salud todos, y si quieren que un país sea capaz de financiar la salud para todos, tiene que haber una atención primaria de calidad. Y eso implica que se cumpla la ley, implica que haya un médico de atención primaria acompañado de un pasante, pero no solo un pasante. Y que pase lo siguiente también, doctora. Como usted ha dicho, hay un recuento histórico de cuando se habla de esta estrategia y nunca se ha abandonado la estrategia, se renova, se discute, pero... Y la República Dominicana tuvo pico. Del 78, la década de los 80 fue una década de éxito, se construyeron clínicas rurales, habilitadas para que los médicos vivieran ahí, durmieran ahí, policlínicas en los barrios, sobre todo en los pueblos cañeros, etcétera. Pero eso, una década después, en los 90, se cae. Cuando discutimos las leyes, la reforma en el sector salud y el sector de seguridad social, y se aprueba en el 2001, vuelve y sube un poco. Pero ahora, ¿qué es lo que tenemos? Retroceso. Un 30% de las unidades de atención primaria que se crearon durante esos periodos ya no existen. Y las que están sin agua. Y las que están... Nosotros trabajo hace poco poniendo agua en varias unidades, no tienen ni siquiera el aparato para medir la tensión, ni por supuesto ni para medir la glucemia. O sea, y el médico que la atiende es un médico pasante un médico pasante, y la UNAD tiene que soportar que ese médico aprenda. Ahí. Y entonces se va, y duran 2 meses, 3 meses, para que vuelva otro. Sí, es una locura. Aprende un poquito y vuelve y se va. Y luego que tenemos las largas colas enormes en los hospitales de mujeres esperando un control prenatal, que como hay tanta gente, luego se hace también rápido y mal, ¿no? Entonces, yo sí que creo que no es una decisión del Servicio Nacional, porque el Servicio Nacional... Pero es una decisión del Estado Dominicano. Del Estado Y entonces Dominicano. porque el otro tema, doctora, no sé qué usted piensa, nosotros hemos criticado aquí, es que existen 11 instituciones del Estado vinculadas al sector salud. Sí. Entonces, la coordinación de estas instituciones apenas comienza a hacerse algo, porque el Gabinete de Salud es un espacio importante en lo que intercambian, pero eso no está institucionalizado, eso no tiene
el impacto que debería de tener en materia de coordinación. Sí, bueno, yo creo que es importante, pero yo creo que en esta división que hicimos de poderes entre el SNS y el Ministerio de Salud, me ha pasado con varios ministros que sin darse cuenta intentan hacer lo del SNS. Sí. Varios, ¿eh? Y les digo, no. O sea, no, porque yo quiero ver si toman bien la atención. Digo, se toca el SNS, usted tiene que normal, regular y ver, hacer la evaluación macro, no la evaluación micro, ¿no? Pero efectivamente, estos temas de reforma, ¿sí? Y cuando hablamos de este tema, pues hay gente que dice, no, entonces que pasen las UNAPs al Ministerio, porque el Ministerio tiene la salud colectiva. Por Dios, para que funcione algo tiene que haber una red de salud. Si las UNAPs dependen del Ministerio y el hospital depende del SNS, adiós red. O sea, pero ahora tenemos problemas, conflictos en la ejecución de las políticas públicas en la localidad. Claro, pero quiero decir que aumentaría más todavía. Aumentaría más. Si dependen de dos cabezas. Entonces, o sea, tiene que haber UNAPs, pero tiene que haber una red de servicios muy bien estructurada, que esa UNAP dependa de un hospital secundario y ese hospital secundario un terciario. Si hiciéramos la OPS una idea que lleva con esto 3.000 le comentaba años. fuera de cámara, que se está germinando, la posibilidad de que se hablara de coordinaciones locales, de las instituciones públicas, del sector salud, pero también de los gobiernos locales y las organizaciones comunitarias, para desarrollar una política integral de desarrollo de la salud. Mira, sobre todo en zonas rurales es absolutamente imprescindible. Absolutamente imprescindible. Si no cuentas, mira, nosotros estuvimos vacunando contra el COVID y trabajamos con el gobierno que nos dijo sí, adelante, para ir a aquellas zonas donde había migrantes, donde había gente rural, donde hay gente... Y la única manera de llegar a esta gente es a través de sus organizaciones, de sus líderes comunitarios, de las organizaciones sociales, y trabajamos a través de ellos y conseguimos que se vacunaran. Mientras que cuando iba simplemente el sector salud, no. Ahora va a empezar el gobierno a vacunar por el tema de difteria, en temas de frontera, porque empieza a haber brotes de difteria de gente no vacunada. Y nos han pedido, por favor, ayudarnos. Y nuestra ayuda no es que vamos nosotros, es que contactamos a las organizaciones sociales, trabajamos con ellas trabajan con la población, o sea, en los sectores rurales y sobre todo con donde ya hay una desconfianza tradicional al sector salud, hace falta contar absolutamente con las organizaciones sociales, absolutamente. Ya, y bueno, el tema es complejo. No, el tema es complejo. El tema es complejo, pero sería muy bonito que finalmente estuviera encima de la mesa a alto nivel. Se empezara a pensar a alto nivel colectivamente y se dieran señas claras por parte de los gobiernos en general. Y usted ha conversado en su estadía aquí, porque usted ya es decana de las delegaciones internacionales con el presidente, de tú a tú o en una mesa de trabajo sobre el tema de infantil y estas políticas. Con el tema de salud no, y he tenido algunas reuniones, pero siempre acompañando visitas que han venido, etcétera. Yo he trabajado mucho de la mano de la primera dama, porque es pero primera dama trabaja más todos los temas de protección, de violencia y tal. No maneja los temas de salud tampoco. Sí, ella no entra en los temas de salud, ¿no? Sí. Yo sé que he hablado con la vicepresidenta, sé que he tenido reuniones hablando de mortalidad materna. Porque uno ve nosotros en los medios de comunicación, y supongo que ustedes, los organismos internacionales también, que viene un ministro, viene otro, viene un director del Servicio Nacional de Salud, vuelve otro, hay autoridades distintas. Y en definitiva, todos ellos están preocupados por el tema de la salud, pero no avanzamos. Sí. Unos más que otros también, ¿eh? Unos más que otros, sí, por supuesto. Por supuesto, que hay de todo. Uno más que otro. Uno más que otro, sí. No, pero tienes toda la razón. O sea, yo creo que así como hubo una especie hay una masa colectiva de país que se preocupa por la educación, ¿sí? No hay tanta masa colectiva de país que exija salud. No sé si me explico. Sí, claro. Perfectamente. Y entonces creo que si consiguiéramos una masa colectiva de salud que se diera cuenta de que no está teniendo una buena salud y que reclamara salud, este tema podría estar más en agendas presidenciales, ¿sí? En agendas electorales, ¿sí? Sí. Y en las agendas electorales yo no he visto casi ninguna que diga vamos a fortalecer la atención primaria de salud. Aquí hay un tema que limita la participación comunitaria, que es el vínculo, la fortaleza que tiene el Colegio Médico Dominicano. Hay muchísimos grupos, incluyendo de izquierda, que creen que los gremios, todos, son revolucionarios y luchan por transformar la sociedad, por lo menos en un ámbito.
Aparentemente eso no es cierto, un 100%, y parte del problema podría estar vinculado a este tema. Yo no voy a decir que el colegio de médicos sea bueno o malo, pero por ejemplo, pasan casos donde hay un hecho X y se intenta desvincular a esa persona. Y hay veces que el colegio de médicos interviene brutalmente y hace una presión sobre los directivos de turno del Servicio Nacional para que esa persona... Tiene miedo, los directores de hospitales tienen miedo. Para que no se desvincule. Entonces, el colegio de médicos, como digo, en muchos países, en el mío y en muchos más, es una institución científica que sí que apoya, diríamos, en servicios a los médicos, etcétera. Pues así lo define la ley. Aquí es un sindicato, ¿sí? Y es un sindicato que vela por los médicos. Pero por la población en general. Por la población de médicos. Sí. ¿Sí? Por la población de los médicos, por los derechos de los médicos. médicos. Los usuarios de los servicios. Pero, por ejemplo, yo no he visto al colegio de médicos peleando porque hay una buena atención en primaria. Pero ellos dicen que sí. ¿Atención primaria? No. Yo no los he escuchado jamás. No. Y mira que tienen mucho tiempo en el tema. Hablando de atención primaria no los he escuchado jamás. Es más, firmando en contra y estando en contra de atención primaria porque sí los he aquí escuchado. la medicina es liberal. Fíjense que en el Seguro Familiar de Salud, que es obligatorio en la ley, se establecen topes para el copago en los laboratorios, en la farmacia, en lo que cobran los hospitales, pero no hay tope para la consulta médica. Eso depende de lo que el médico quiera, individualmente. Y el paciente o lo coge o lo deja, como las lentejas. Sí, sí. Eso es... No, por eso digo que, por eso estoy hablando de una masa país que reclame una sanidad para todos y asequible, ¿no? Doctora, esa musiquita es para despedirnos. Muchas gracias. Pero mil gracias por su participación, tan lúcida, tan clarividente como siempre, y una voz tan autorizada para hablar de los temas que hemos abordado. Amigas y amigos, se nos acabó el tiempo y será más el lunes ya cuando volveremos a juntarnos aquí en otra entrega de un programa más de esta larguísima serie que estamos produciendo aquí en Teleantillas. Entonces hasta el lunes. Y a la doctora, gracias. La despedimos por el día de hoy con mucho cariño.